Esta primera enseñanza que vamos a compartir está llamada la identidad de los grupos de oración carismáticos, comunidades guiadas por el Espíritu Santo. La identidad de los grupos de oración carismáticos, comunidades guiadas por el Espíritu Santo. Y deben empezar con algo que me sucedió muy recientemente, porque tenemos que ser fieles a nuestra identidad. La comisión de grupos de oración de Caris, que hay representantes de cada uno de los continentes, cuando estábamos orando acerca de la temática para esta conferencia, todos de los diferentes continentes expresaban que muchos grupos de oración habían perdido la identidad carismática. Muchos grupos de oración se reunían y tal vez eran grupos muy piadosos, nada de malo con la piedad, grupos en que se cantaba muy bonito, grupos en que se predicaba muy bien, pero grupos que se habían vuelto una rutina, grupos en que no se veía la manifestación extraordinaria de los carismas del Espíritu Santo. Por eso, cuando estuvimos discerniendo, qué temática compartir, dónde el Espíritu Santo nos está llevando, dijimos, tenemos que volver a lo esencial. Tenemos que volver cuando el Señor surge esta corriente de gracia, cómo eran los grupos de oración, cómo el Espíritu Santo los ungía para nosotros poder ser fieles a la identidad. Porque déjame decirte algo. Ayer fue precioso lo que sucedió en el Vaticano. Fue precioso que en la Basílica de San Pedro tuviéramos un momento, realmente así fuera corto, de oración carismática. Porque la iglesia, escucha esto hermano y hermana de la renovación, espera que seamos fieles a nuestra identidad. Y déjame te cuento un testimonio personal que me sucedió hace poco. Yo trabajo para una diócesis. Mi trabajo en una diócesis, soy el director del Secretariado de Evangelización y Ministerios Multiculturales en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y tengo un obispo nuevo. El obispo acaba de empezar hace 2 semanas. Y el obispo, 17 de marzo, era su primera misa. Después iba a haber un almuerzo. Y unas 3 semanas antes me llama. Me dice, Andrés, yo quiero que el día que comienzo como obispo ordinario de la diócesis, me organices a las 3 de la tarde, voy a tener la misa, un almuerzo, y a las 3 de la tarde quiero que me organices un grupo de oración carismático. Ahí no termina. Yo estoy escuchando y digo, es verdad lo que me está diciendo mi nuevo obispo. Pero no termina ahí. Me dice, pero carismático. Me dice, Andrés, yo quiero que alabemos al Señor. Yo quiero que el Señor nos hable palabras de conocimiento, profecías, visiones. El obispo diciendo que quiere un grupo realmente carismático. Terminó la misa, almorzamos, 3 de la tarde, la catedral, cientos de personas para el grupo de oración carismático. Mi obispo, en este momento, es el obispo ordinario más joven de todo Estados Unidos. Acaba de cumplir apenas 50 años. Y el obispo, empezamos la oración y con uno más de nosotros, alzando las manos, glorificando al Señor. Y llega un momento en que el obispo dice, me voy a arrodillar en este momento. Y quiero que todos ustedes laicos oren por mí y me impongan las manos. Y dice, él a toda la asamblea reunida para el grupo de oración
dice, y en este momento quiero que nos abramos a la acción del Señor. Y yo quiero escuchar qué me está diciendo el Señor para mi ministerio como obispo nuevo de esta diócesis. Y yo quiero que si alguien tiene una visión, si alguien tiene una palabra de conocimiento, una profecía, quiero escuchar al Señor. Después de que termina la asamblea, me dice: hey, Andrés, quiero que me escribas las profecías que el Señor dio, las profecías que compartieron, porque realmente yo quiero que el Espíritu Santo sea el que guíe, que el Señor me muestre cómo quiere que guíe esta diócesis. Amén. Un aplauso al Señor por todos los obispos de nuestra iglesia. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay veces, hermanos y hermanas, nos hemos acomodado. Llevamos unos 50 y algo de años, más de 58 años en la renovación carismática católica, y nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado, hemos apagado a veces los dones y carismas, hemos perdido nuestra identidad carismática. Yo quiero leer un pasaje de la palabra de Dios, porque siempre tenemos que ir a los inicios. Si queremos justificar o ver que el Señor quiere, debemos ir a los inicios. Y yo quiero que vamos a la primera comunidad cristiana. No vamos a hacer una exégesis de este pasaje, no vamos a profundizar en este pasaje, pero yo quiero leerlo, porque hay algunos elementos que son elementos claves para nuestros grupos de oración carismáticos. Son elementos claves para nuestras comunidades. Quiero invitar a los que trajeron la palabra de Dios. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Como dije, no vamos a hacer una exégesis, un estudio profundo de este pasaje, pero déjame mencionar un par de elementos que vamos a estar hablando en los próximos minutos y durante todo este fin de semana. Lógicamente, cuando leemos lo que pasaba en la primera comunidad cristiana, lo puedes ver de varias perspectivas. Pero si yo me pongo los lentes de un carismático renovado, si yo leo este pasaje a la luz de la renovación carismática, si yo leo este pasaje a la luz de un grupo de oración, creo que encuentro muchas similaridades a lo que el Señor surgió en los grupos de oración carismáticos. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué hablaban los apóstoles los primeros días, meses, años después de la muerte de Jesús? ¿Qué hablaban? Hablaban de Jesús. Hablaban de los milagros de Jesús, hablaban de las maravillas de Jesús, hablaban seguramente de que Jesús era Dios. La enseñanza era acerca de Jesús. Déjenme, voy a mencionar solo unos elementos que voy a profundizar enseguida. Dice la palabra de Dios: vivían en comunión,
gozaban de la simpatía del pueblo. La gente quería ser parte de la comunidad porque veían cómo se amaban los unos a los otros. Dicen, perseveraban en la oración. Oraban, pero resalta que un elemento clave de la oración de la primera comunidad cristiana era la alabanza. Alababan a Dios. Era una comunidad que alababa a Dios. Y finalmente dice que el temor se apoderaba de todos porque habían signos y señales. En la primera comunidad carismática habían milagros, habían sanaciones, habían liberaciones. Se veía el poder del Señor, la acción milagrosa del Señor. Se la mano los que recuerdan la primera vez que fueron a un grupo de oración. Dile al del lado, si quieres, en qué año fuiste por primera vez al grupo de oración. Vas a revelar tu edad, ¿no? Dile en qué año fuiste por primera vez al grupo de oración. Muy bien. Era solo el año, no toda la historia. Déjenme les digo algo, hermanos y hermanas. Hay una fecha que a mí jamás se me va a olvidar. Hay una fecha que jamás se me va a olvidar. 1 de noviembre de 1994. No anotes esta fecha porque esta fecha es solo mía. Una fecha que jamás se me va a olvidar. 1 de noviembre de 1994, voy por primera vez, un muchacho que acaba de cumplir 18 años, a un grupo de oración carismático. Más tarde, si me queda tiempo, les diré por qué llegué a ese grupo. Pero quiero decirte algo. Llego a un grupo de oración, 2 horas dura el grupo de oración. La primera hora del grupo de oración fue una de las horas peores en mi vida. Y en esa primera hora pasaron 2 elementos que vamos a profundizar este fin de semana. En esa primera hora hubo cantos y predicación. Música y enseñanza. 2 elementos claves que tienen que tener nuestros grupos de oración. Pero de un muchacho de 18 años, que a pesar de haber nacido católico, haber sido bautizado a los 2 meses, haber estudiado toda mi vida, desde kinder hasta que me gradué del bachillerato en un colegio católico, no conocía a Jesús. Y un muchacho de 18 años, en primer año de la universidad, se pueden imaginar en todas las cosas que yo estaba en el mundo. La primera hora, quiero decirles, para mí fue una tortura, la primera hora del primer grupo de oración que yo fui. ¿Por qué fue una tortura? Primero porque empezaban a cantar, y los que hablan español van a entender más estos cantos, pero empezaban a cantar cosas como baja al río. Yo, un muchacho de 18 años, era con los brazos cruzados, sentado. Empezaban a alzar las manos. Yo, Dios mío, ¿dónde me metí? Yo pasé sentado en mi silla mientras todos alababan al Señor. Déjame, te doy un secreto. Si alguien va por primera vez a tu grupo de oración, no lo pongas a bajar al río, por favor. Déjalo tranquilo si no quiere alzar las manos, ¿sí? No lo pongas a hacer el trencito si no quiere. Porque tal vez no va a volver. Esa primera parte, la música en ese momento, yo, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Y sabes cuál es el problema? Que hay muchos grupos de oración. Y déjame antes de decirte esto, quiero decir algo. Tenemos una frase en español, y no sé si viene de México tal vez, que dice:
al que le caiga el guante, que se lo chante. ¿Qué significa eso? Yo no conozco sus grupos de oración. Esta frase quiere decir, vamos a estar diciendo muchas cosas este fin de semana para tratar de volver a la identidad de los grupos de oración. Tal vez hay cosas que no es el caso de tu grupo. Tal vez tu grupo está muy bien en algunos elementos de identidad, pero tal vez otros necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Entonces déjame, te digo algo, tristemente hay muchos grupos de oración que la música se ha convertido en un show, que la música se ha convertido simplemente en un momento de diversión, que la música se ha convertido simplemente en cantos que no vivimos lo que estamos cantando. Y sí, la gente parece alegre, parece gozosa, pero muchas veces es una alegría externa, no realmente el gozo del Espíritu Santo, no realmente el fuego del Espíritu Santo. Hermano y hermana, yo no sé la realidad de tu grupo de oración, pero la música nos está llevando a alabar al Señor. La música nos está llevando a adorar a Jesús. O se ha convertido simplemente en un show, se ha convertido simplemente en un concierto. A mí me preocupa, esto es una realidad en Latinoamérica. Muchos grupos de oración los han convertido en conciertos de músicos carismáticos. Invitan músicos de otras partes a cantar en el grupo de oración. Y a veces es más un interés de quién es el que va a cantar, qué CDs va a traer. Bueno, ya no venden CDs, qué USBs van a traer. Y se convierte en un concierto y no algo que nos lleva a adorar, a alabar, a bendecir al Señor. ¿Qué sería de nosotros sin la música en la renovación? ¿Qué sería de nosotros sin un ministerio de música, un cantante que nos lleve adelante del trono del Cordero para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, para adorarlo? ¿Qué sería de la renovación sin la música? A muchos de nosotros la música nos llevó a adorar al Señor. Gracias a Dios tenemos un excelente ministerio de música este fin de semana. Un aplauso al Señor por el carisma de la música. Entonces, muchos grupos de oración se han convertido en grupos de música. Y entonces, si el grupo de oración dura 1 hora, se canta media hora, se predican 20, 25 minutos y al final hacemos una oración a la carrera porque ya nos tenemos que ir. Entonces, en vez de ser un grupo de oración, se ha convertido en un grupo de música. Y me pueden decir, ay Andrés, San Agustín dijo, el que canta ora 2 veces, pero el que canta con el corazón, el que canta realmente entra en la intimidad de Dios. Hay otros grupos de oración, que se han convertido en grupos de predicación. Escúchame lo que voy a decir en este momento. Los apóstoles, ¿de quién hablaban? Hablaban de Jesús. Hablaban de Jesús los apóstoles, estoy seguro, sin temor a equivocarme, de los milagros de Jesús, de las maravillas de Jesús, de la vida de Jesús. Hay muchos grupos de oración que se han vuelto grupos de predicación. Esto no es palabra de Dios ni palabra de la iglesia, lo que voy a decir enseguida. Pero si a muchos de nosotros nos preguntan, muchos de nosotros servidores en la renovación a nivel mundial, esta es palabra que yo voy a decir en mi experiencia, no es palabra de Dios, no es palabra de la iglesia, pero un grupo de oración que dura 2 horas, si un grupo de oración dura 2 horas y tú haces la matemática según dure tu grupo, una predicación en un grupo de oración de 2 horas no debería durar más, como máximo 20 minutos, no más de eso. Pero el problema es que ya no hay tiempo para orar y tenemos predicaciones larguísimas en un grupo de oración. Más aún, las predicaciones muchas veces
hemos sacado la centralidad de la palabra de Dios. Muchas veces la Biblia no es el centro de nuestra predicación y hemos buscado libros, enseñanzas, nada de malo con los libros, pero nos tienen que referir a hablar de Jesús. O peor aún, parece que los grupos de oración damos unas formaciones larguísimas. Déjame te digo a alguien que vaya por primera vez al grupo de oración, necesita escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. He escuchado a algunos predicadores en los grupos de oración que empiezan a dar una enseñanza y te citan los mejores documentos que crean citar. Dice, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1234, como dice el Lumen Gentium, numeral 12, Empezamos a hacer un mundo de citas. Alguien que vaya por primera vez al grupo de oración, que la mayoría de gente que va al grupo de oración no es por placer. La mayoría de gente que va al grupo de oración es porque tiene problemas económicos, es porque tiene problemas familiares, es porque hay una enfermedad. Cuando alguien va por primera vez al grupo de oración, escucha algo, lo menos que le interesa es que dice el catecismo, lo menos que le interesa es que dice Lumen Gentium, ni tiene idea que es Lumen Gentium. Lo que necesita esa persona es saber que hay un Dios que lo ama. Lo que necesita esa persona es saber que Jesús le da esperanza para sacarlo adelante. Habrán otros momentos para formarnos, habrán otros momentos para crecer en la fe, pero nuestro grupo de oración realmente que sea Jesús el Señor. Déjame, me muevo a la parte buena de mi primer grupo de oración en 1994. ¿Sabes por qué no me fui del grupo de oración? Ya lo he confesado públicamente muchas veces. No me fui del grupo de oración por respeto a mi mamá, porque mi mamá ya llevaba días yendo al grupo de oración. Pero cuando ese hombre estaba predicando y decía un mundo de cosas, yo miraba a mi mamá con mis ojos, sin hablar. Ustedes saben cuando la mirada habla, ¿cierto? Y con mis ojos miraba a mi mamá y le decía, porque ese hombre todo lo malo, yo lo estaba haciendo en mi vida. Yo miraba a mi mamá y con los ojos le decía, mamá, tú le contaste a él toda mi vida, ¿cierto? Pero ¿sabes qué cambió? Si ese grupo de oración hubiera terminado en los cantos y en la predicación, hermanos y hermanas, yo no estaría parado en esta tarde. Si ese grupo de oración hubiera terminado solo en ese momento, yo no estaría parado hoy aquí en esta tarde. ¿Quién sabe dónde estarían las cosas del mundo? Pero la segunda obra de ese grupo de oración, para mí fue el cielo. La segunda obra de ese grupo de oración, no entendía lo que pasaba, pero cambió mi vida. Cuando empiezan la oración y yo empiezo a ver la acción, el poder del Espíritu Santo. Yo había leído la palabra de Dios. Yo iba a un colegio católico y me gustaba leer la palabra de Dios. Pero en mi vida pensé que los carismas existieran todavía, los carismas extraordinarios. Y yo voy al grupo de oración y la segunda hora empiezo una oración carismática. Y yo veo una señora que empieza a orar en lenguas. Cuando yo veo a esa señora orar en lenguas, yo sabía que era algo que había pasado en las primeras comunidades, pero no creía que era algo que existiera. Yo casi voy y me arrodillo y le toco la falda a esa señora. Y yo, esta señora tiene que ser una santaza, ¿cierto? Después me di cuenta que la señora no era tan santa, ¿cierto? Como muchos de nosotros, ¿cierto? Hablamos en lenguas, pero hay veces nuestra vida no es tan de acuerdo a la voluntad del Señor. Mentira, la señora era una santaza de verdad. Pero después me di cuenta que el don de lenguas era lo más común que había, que casi todo el mundo hablaba en lenguas. Después yo veo que hay una persona que interpreta las lenguas. Después veo a alguien que da una profecía. Después veo una señora que se levanta a dar testimonio que porque tenía un cáncer terminal y ahora estaba completamente sana. Y yo, incrédulo, muchacho de 18 años, que la señora dice, aquí tengo la certificación del doctor. Yo fui a estar seguro que sí era verdad una certificación del doctor. Pero hermanos, que cambió mi vida y estoy seguro que la que muchos de nosotros, que hubo manifestación de carismas extraordinarios, que se veía el poder, se veía la acción, se veía el moverse del Espíritu Santo.
No quiero que nadie me alce la mano, pero quiero hacerte una pregunta en este momento. Y quiero que la respondas en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que en tu grupo de oración hubo una interpretación de lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que en tu grupo de oración hubo una profecía que se cumplió? Porque hay veces muchas profecías, entre comillas, mira, damos que no son profecías. Hay veces cuando decimos dejemos que el Señor nos hable, muchas veces hay alguien que dice, en este momento el Señor me dice que los ama mucho. Eso no es una profecía. Sabemos que el Señor nos ama. No es pecado mortal que digas eso, pero eso no es una profecía. Muchos empezamos a citar citas bíblicas. Hay veces el Señor revela alguna, no digo que no, pero yo no estoy hablando de esa clase de profecía. Estoy hablando de profecías que el Señor diga a través de alguien, en una visión, en una palabra de conocimiento, que el Señor diga, el Señor está mostrando esto y esto y esto, porque Él va a hacer un gran milagro para transformar tu grupo o algo en alguna persona. Y después de una semana, un mes o no sé cuánto tiempo, llega alguien a compartir lo que pasó. Eso va a cambiar la vida de las personas. Eso es una profecía. ¿Cuándo fue la última vez que tu grupo oracional tuvo una visión? ¿Cuándo fue la última vez que en tu grupo de oración hubo una sanación extraordinaria? No alcemos la mano, piénsalo en tu corazón. Porque hay algunas sanaciones que tal vez no son extraordinarias. Porque a veces los testimonios que escuchamos es, yo vine a una oración con un dolor de cabeza y ya se me quitó. Eso no es un milagro extraordinario. Pudo haber sido por el ibuprofeno que se tomó antes de venir al grupo, ¿cierto? Yo estoy hablando de milagros extraordinarios. Yo estoy hablando de enfermedades que no tienen cura. Yo estoy hablando de esas personas que ya el médico les dijo no hay nada que hacer. Porque el Señor sigue haciendo milagros. Porque el Señor sigue actuando. Porque el Señor sigue haciendo maravillas. Mira, yo no tengo tiempo de contar todo el testimonio de mi conversión. Yo te dije que iba a mencionar algo. Yo llegué a un grupo de oración porque yo tuve un papá enfermo por 4 años. Entre mis 14 y 18 años de edad, yo tuve un papá muerto en vida. Yo tuve un papá que entró en una depresión mental profunda. No como las depresiones de nosotros que amanecemos en la mañana, ay, como estoy deprimido, y en la tarde se nos olvidó, estamos felices. No, la mayoría del tiempo, esos 4 años, mi papá lo pasó en clínicas psiquiátricas. La mayoría de esos 4 años estaba en la casa, no salía de su habitación. Yo tenía que ir donde el médico, llevarlo al médico, para que el médico le dijera, don Iván, tranquilo, está bien, no se va a morir, para que mi papá se tranquilizara por 3 días. Yo en la época que más lo necesitaba como adolescente, no tuve un papá con quien hablar. No tuve un papá en quien contarle lo que estaba pasando en mi vida. Tuve un papá muerto en vida. Para hacer la historia corta, un día llevan a mi papá, nos dicen hay un sacerdote que ora por las personas y Jesús hace grandes milagros. Me acuerdo que vamos a un taller de mecánica, yo soy de Medellín, Colombia. Vamos a un taller de mecánica, el sacerdote bajaba porque el dueño del taller era el coordinador de un grupo de oración. Yo me quedo en el carro escuchando música porque no me importaba mucho lo que pasaba a mi papá en todas las cosas que estaba del mundo. Veo que el sacerdote habla con él por media hora. Después de media hora le impone las manos. Mi papá sale de la oficina, se sube al carro. Yo le digo, pa, ¿cómo te sentís? Y me dice, mi hijo, lo mismo. Yo no lo dije, pero ¿sabes qué pensé yo? Con el respeto de mis hermanos sacerdotes acá. ¿Sabes qué pensé yo en ese momento? Yo pensé, yo sabía que un curita no iba a poder sanar a mi papá. Eso fue lo que yo pensé interiormente. Salimos, fuimos a la casa. 3 días después, yo ahora entiendo el significado de los 3 días. En ese momento no tenía idea. 3 días después, estoy yo sentado desayunando para irme a estudiar.
Ten en cuenta, mi papá había perdido el trabajo, los negocios hacía 4 años. 3 días después de esa oración, estoy sentado desayunando. Mi papá sale de la habitación, bien vestido, con un maletín en la mano, bien bañado. Yo le digo, papá, ¿dónde vas? Y me dice, me voy a trabajar. Yo no le dije nada, pero yo pensé, ¿dónde se va a ir mi papá? Perdió el trabajo, perdió el negocio. Pero déjame decirte algo, desde ese día mi papá fue el hombre más feliz del mundo. Desde ese día no más depresión, no más miedo, no más ansiedad. Yo llegué a una grupo de oración, el sacerdote, un santazo, le dijo a mi mamá, vayan a este grupo de oración para que le den gracias a Dios. Yo llego al grupo de oración, esta es la versión corta que acabo de contar de la sanación de mi papá. Llego al grupo de oración gracias a la sanación de mi papá. Si no, nunca hubiera ido a un grupo de oración, estoy seguro. Me hubieran podido invitar, lo hubiera podido leer en el boletín, y lo más seguro es que no podía ir. Dice la palabra de Dios, la primera comunidad cristiana había signos y señales. Se veía el poder de Jesús que se tiene que seguir viendo hoy. ¿Cuándo fue la última profecía? El último don de lenguas con interpretación, la última sanación en tu grupo de oración. Si eso no está pasando, hermanos y hermanas, tenemos que poner un red flag, como decimos en inglés. Porque a lo mejor no estamos siendo fieles a la identidad. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de regalar dones extraordinarios. Yo no creo que Jesús se haya cansado de sanar. Tal vez somos nosotros los que nos hemos acostumbrado y hemos perdido las maravillas extraordinarias de Dios. Dame un aplauso al Espíritu Santo que sigue dando dones, que sigue dando carismas en nuestras vidas. Déjame muevo ahora a otro evento clave de los grupos de oración que vamos a profundizar. Los grupos de oración se llaman grupos de oración. Y si los llamamos grupos de oración, se supone que son ¿para qué? Para orar, para orar. A mí me preocupa cuando vamos a lugares y en la renovación carismática hemos perdido alabar al Señor. Hemos perdido alabar al Señor. Una cosa que uno puede medir, cómo es la oración personal. Cómo es la oración personal depende mucho de cómo alabamos al Señor. Dice que la primera comunidad cristiana alababan a Dios. Ayer me dio alegría cuando estábamos en el aula Pablo VI, hicimos un momento de alabanza y todos empezamos a alabar al Señor. Pero hay muchos grupos de oración que ya no alabamos al Señor. Que la oración se ha vuelto una oración rutinaria. Háceme la mano los que creen que la renovación carismática les enseñó a orar. La mayoría de nosotros. A mí la renovación carismática me enseñó a orar. Me enseñó a tener una oración cara a cara con Jesús. Una oración cara a cara con el Maestro. Una oración cara a cara con el Señor. Pero ¿sabes algo? Tal vez nuestra oración en los grupos de oración se ha vuelto rutinaria. Se ha vuelto rutinaria. Yo no tengo la respuesta, pero sé que en muchos lugares los grupos de oración van en decaimiento. Menos personas en los grupos de oración. El cardenal Cantalamessa algunos años atrás nos dijo a la renovación: no se preocupen por los números si están siendo fieles a su misión. O sea, no preocuparnos por los números si estamos siendo fieles a la misión. Padre Heide nos recordaba en el aula Pablo VI que puede haber una tentación de perder la esperanza. Hay veces, si vemos buena gente, no debemos perderla. Yo cuando me moví a Florida, de Colombia a Florida, empecé a ir a un grupo de oración. Lo primero que busco es un grupo de oración a la ciudad donde me muevo. Fui al primer grupo de oración, yo venía acostumbrado, mi grupo de oración en Medellín, cada semana era 800 personas. Cada semana el grupo de oración en la parroquia. Cuando llego a Estados Unidos, donde empezó la renovación, yo pensé, wow, aquí van a ser por ahí 3,000, ¿cierto? Llego, el grupo que empezó a ir, era un grupo de jóvenes, unos 40 muchachos, bien contentos. A los 8 días fui y apenas llegaron 5 muchachos. Y entonces los coordinadores del grupo dijeron: no, vinimos muy poquito, hoy no vamos a hacer grupo de oración. Yo agarré el carro y me fui para la casa otra vez después de haber manejado 45 minutos y jamás volví a ese grupo de oración, fui a otro.
Porque quiero decirte algo, hermano y hermana, no importa si llegan 2, no importa si llegan 3, no importa si llegan 5, tenemos que ser fieles, tenemos que orar, tenemos que alabar al Señor. Pero a la vez también tenemos que analizar, pedirle al Señor si Él tiene algo nuevo. Ahora en la oración el Señor nos decía nuevas cosas. Porque no es la única razón, pero muchas de las razones, yo creo, una de las razones es que muchas personas no vuelven al grupo de oración porque se vuelve una rutina. Y nosotros nos acomodamos. Tengo coordinadores de grupo de oración. Una vez una señora se me acercó y me dijo, Andrés, antes éramos 200 en el grupo de oración. Dice, pero ahora apenas somos 10. Pero no importa la cantidad, lo que importa es la calidad, me dijo la señora. Está diciendo que estamos los más santos. Casi me dan ganas de subir a esos 10 y llevarlo a la iglesia más cercana y parar a cada uno en los nichos donde están los santos, ¿cierto? Sí, si estamos haciendo el trabajo está bien. Pero cuidado, que a veces la gente no está viniendo, es porque no estamos evangelizando, no estamos saliendo en misión, no estamos proclamando a Jesús, o nuestro grupo se vuelve una rutina. Entonces la gente va al grupo de oración y ya no hay sorpresas del Espíritu Santo. Ya no hay sorpresas. La gente sabe qué va a pasar. Una vez un grupo de oración que tenía más o menos eso. Escucha, la hora de oración. 5 minutos oración de la sangre, 5 minutos perdón, 5 minutos acción de gracias, 5 minutos alabanza, 5 minutos para profecías. ¿Y qué si el Señor quiere dar 10 minutos para profecía? ¿No lo vamos a escuchar entonces? Tan estructurado que el Espíritu Santo ni se daba cuenta de lo que pasaba allá, ¿cierto? Estructuramos tanto los grupos que ni siquiera le hemos consultado al Señor qué quiere. Otra vez fui a una comunidad, a un grupo de oración, me invitaron a dar un tema y cuando llegué me dijeron, Andrés, puedes dirigir la oración en la mañana a la asamblea. Yo sentía en ese momento que el Espíritu Santo me ponía, vamos a alabar al Señor. Yo empecé a alabar al Señor y el coordinador vino, se me acercó y me dice, Andrés, no puedes empezar alabando al Señor. Yo le dije, ¿no puedo empezar alabando al Señor? Le digo, ¿por qué? Le digo, no, ¿cómo se te ocurre? Primero tienes que pedir la sangre de Cristo, después tienes que pedir el Espíritu Santo, después tienes que pedir perdón. La alabanza es lo último. Yo hice 2 cosas tratando de ser buena gente. Yo primero le dije, mira, tal vez yo no sé orar, si quiere alguien más dirige la oración, que yo no sabía orar. Pero le dije, pero ¿por qué no me muestras el libro de la renovación carismática, donde dice cuál es el orden de cada oración y cuándo tiene que durar? Eso hace más de 20 años y hasta el día de hoy no me ha traído el libro, ¿cierto? Porque no existe, porque el grupo de oración tiene que tener ciertos elementos. Nosotros que viajamos por varias partes del mundo, es diferente un grupo de oración en Estados Unidos, a uno en Asia, a uno en África. Tenemos algunos elementos comunes, pero el Espíritu Santo se manifiesta de maneras nuevas. Por eso, hermanos y hermanas, cuidado con caer en la rutina. Cuidado, porque la gente muchas veces ya no vuelve, porque saben qué canto vamos a cantar, saben qué oración vamos a hacer, saben quién va a predicar, porque casi siempre predican los mismos y cuentan los mismos chistes cada 8 días. Cuidado, porque nuestro grupo de oración se vuelve una rutina. Dile al hermano o a la hermana que hay a tu lado, dile que tu grupo de oración no se vuelve una rutina. Díselo. Ok, ya, por favor, ya. Muy bien. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nuestro grupo de oración se ha vuelto una rutina, no hay sorpresas. Nos hemos vuelto impermeables al Espíritu Santo. Los servidores nos reunimos, vamos a hacer el grupo de oración y ni siquiera le preguntamos a Dios qué quiere. ¿Qué dirá Dios cuando se entere cómo organizamos el grupo? Es que preguntarle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos oriente. Otro elemento que vamos a hablar este fin de semana, y esto último lo va a hacer de una manera más reducida, pero los grupos de oración, este tema se llama la identidad de los grupos de oración carismáticos, comunidades guiadas por el Espíritu Santo.
Porque los grupos de oración tienen que ser comunidades. Porque los grupos de oración son claves en la renovación. Porque no importa si tú perteneces a una comunidad, se supone que tienes un grupo de oración en tu comunidad. Si tú perteneces a una escuela de evangelización, se supone que tú vas a un grupo de oración para orar. Si tú perteneces a una congregación religiosa en la línea carismática, se supone que tú vas a un grupo de oración en tu comunidad. Yo conozco comunidades de clausura que sienten identidad carismática, que tienen cada semana un grupo de oración carismática. Yo conozco congregaciones religiosas, asociaciones sacerdotales con la identidad de renovación que tienen grupos de oración. Entonces los grupos de oración son claves. Los grupos de oración tienen que ser una comunidad. Una comunidad. Primero, que nos amamos. Hacen la mano todos los que están aquí, que son servidores en su grupo de oración. Que no solo van al grupo, sino que tienen algún servicio. Bueno, varios. Cuando los servidores no se aman, déjame te digo algo, hermanos y hermanas, se nota, se huele, se percibe. Cuando hay división, cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando hay luchas por posiciones, se siente. Si tu grupo de oración ha disminuido, quiero que te digas algo. ¿Cuál es la clave? La clave es que vivamos en el amor. La clave es que se sienta que nos amamos. Que puede haber diferencias, pero nos perdonamos. Estamos en el jubileo de la esperanza y ayer hablamos de la reconciliación. Hermano y hermana, la primera comunidad cristiana crecía porque la gente veía cómo se amaban los unos a los otros. Si tú quieres que más gente venga a tu comunidad, a tu grupo de oración, tienen que notar el amor, tienen que notar la misericordia, tienen que notar la compasión. Pero muchos de nuestros grupos de oración no se han vuelto lugares de misericordia. Muchos de nuestros grupos de oración para la gente nueva, escucha esto, en vez de ser casas de misericordia, nos hemos convertido en cortes de justicia. Muchas veces juzgamos a nuestra gente. Hay gente que me pregunta: Andrés, si yo no soy casado por la iglesia, ¿puedo ir al grupo de oración? ¡Por supuesto! Ese es el lugar donde te necesitamos para que experimentes el amor de Dios y tu vida sea cambiada. Yo veo jóvenes, no tengo tiempo de contar el testimonio, pero una vez conocí a un joven que empezó en el grupo de oración y el muchacho le gustaba tener el pelo de diferentes colores. Una semana verde, otro naranjada, otro rojo. Y me dijo: Andrés, me quiero ir de este grupo de oración. Yo le dije: ¿por qué? Porque cada vez que vengo al grupo de oración, lo único que hacen es juzgarme, que no puedo tener el pelo verde. Entonces la semana siguiente me lo pongo rojo, que rojo tampoco se puede, ¿cierto? Lo pongo naranja, que tampoco. Soy cansado, que nos hemos vuelto cortes de justicia. Juzgamos a la gente. Ay, mira, ese vino, ese está muy joven, a lo mejor no es su esposa, es la amante, ¿cierto? Mandamos a todo el mundo a confesar, y hay veces nosotros se nos ha olvidado que primero tenemos que ver la viga que hay en el nuestro antes de estar tan pendiente de las pajitas que hay en nosotros. Los grupos de oración tienen que ser lugares donde la gente se sienta acogida, amada, no juzgada. Hermanos, si el grupo de oración es solo para los santos, yo sería el primero que tengo que salir corriendo. Tú serías el siguiente que vendría detrás de mí, ¿cierto? Porque no es para los santos, es para los hombres y mujeres que amamos al Señor, que queremos entrar en intimidad de Él, que queremos crecer en santidad. Si las personas vienen al grupo de oración, si las personas experimentan el amor de Dios, experimentan un Padre que los ama, tienen un encuentro personal con Jesús, la vida va a cambiar por añadidura. Vamos a crecer en santidad, no porque nos lo dijeron, sino porque el único que nos puede hacer santos es el Espíritu de Dios, que va a transformar nuestra vida y nos va a dar una vida nueva. Hacer un aplauso al Espíritu de Dios que nos santifica en cada momento. Cuidado con ser cortes de justicia, casas de misericordia, que todo el mundo se sienta acogido.
lugares de hospitalidad, lugares de amor entre los servidores, como la primera comunidad, que se note el amor, que la comunidad crezca, que crezcamos como discípulos misioneros en comunidad. Con eso termino antes de hacer un momento de oración, porque los grupos de oración no podemos seguir más encerrados. No podemos seguir más encerrados. Déjame te leo unas palabras del Papa Francisco que nos dijo a la Renovación hace unos años atrás. 2017, Papa Francisco, en un discurso que hizo el 3 de junio del 2017 al ICRES y a la fraternidad, dice: el Espíritu Santo nos transforma y nos hace fuertes para anunciar con valentía que Jesús está vivo y es el Señor. Sean discípulos misioneros en el poder del Espíritu Santo. Y no solo nos lo ha dicho la Renovación, a la iglesia en general, una iglesia en salida. Hemos escuchado, prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que una iglesia enferma por quedarnos encerrados. Lo podemos traer a los grupos de oración. Nos hemos vuelto muchas comunidades y nos amamos, pero no salimos a buscar a otros, no salimos a evangelizar, no salimos a traer la presencia de Jesús. Hace 40 años, hace 50 años, a lo mejor hace 30 años, tal vez hace 20 años, tú decías grupo de oración carismático y parece que la gente lloviera del cielo, ¿cierto? Grupo de oración carismático, se llenaban nuestros grupos. Hoy la realidad es diferente. Si vamos a seguir encerrados en nuestro grupo de oración y no vamos a ser misioneros, escucha lo que voy a decir, probablemente nuestros grupos de oración van a morir. Probablemente nuestros grupos de oración se van a cerrar, como tú conoces muchos que se han cerrado, porque nos hemos acomodado, nos hemos quedado encerrados. La primera comunidad cristiana fue fruto de Pentecostés, llenos del poder del Espíritu Santo. Salen a proclamar a Jesús, salen a decir que Jesús está vivo, salen con el poder del Espíritu Santo a hacer signos, señales, milagros, y la comunidad crece porque salieron, no porque se quedaron encerrados en el aposento alto. Hoy, ¿qué estamos haciendo para evangelizar? Hoy, hermanos y hermanas, los grupos de oración tienen que ser grupos de misioneros carismáticos, que salimos a hablar de Jesús, que salimos a proclamar la buena noticia, que salimos a proclamar esperanza, testigos gozosos de la esperanza, que somos hombres y mujeres. Yo hablaba ayer de eso en el aula Pablo VI, pero somos hombres y mujeres, como nos lo ha pedido el Papa, que compartimos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Que no oramos solo por el bautismo, por los que vienen a nuestra comunidad, que salimos para que todos los católicos cristianos tengan la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, como nos pide el Papa Francisco. Y también, por encima de todo, que sirvamos a los pobres, que sirvamos a los necesitados. Lo dije ayer, que hay un pasaje de la Escritura, del Evangelio, que me desvela, Mateo 25. Porque como grupos de oración estamos pensando sobre nosotros, no estamos sirviendo a Jesús en el más pobre. Venid benditos al reino de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y fuiste a verme. Cada vez que lo hacemos con los más pequeños, lo hacemos con Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, esperamos que este fin de semana sea un momento en que recobremos la identidad de los grupos de oración, que nuestros grupos sean comunidades guiadas por el Espíritu Santo, que prediquemos la palabra de Dios con poder, que alabemos a Dios a través de la música con poder, que oremos, que seamos personas de oración carismática, que usemos los dones y carismas extraordinarios, que vivamos en el amor, pero que salgamos a traer la presencia de Jesús y el amor del Espíritu Santo afuera. Amén. Quiero ver los hombres y mujeres valientes que están dispuestos a hacer esto. Dale un aplauso al Espíritu de Dios, que es el que nos impulsa, que es el que nos llena. Voy a hacerte una invitación para que terminemos con unos minutos de oración en esta tarde.
Si tú estás dispuesto, si no, quédate sentado tranquilito, nadie te va a juzgar. Pero si tú estás dispuesto, que tu grupo de oración sea una verdadera comunidad carismática guiada por el Espíritu Santo. Tú estás dispuesto a trabajar por la unidad, por la comunión, por el amor. Si tú estás dispuesto a llevar la experiencia del bautismo del Espíritu Santo a todo el mundo. Si tú estás dispuesto a servir a los jóvenes. Si tú estás dispuesto, abierto a que el Espíritu Santo te use, que el Espíritu Santo renueve los carismas que te ha dado, que el Espíritu Santo te llene de nuevos carismas, solo si estás dispuesto, te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde.